Vamos a hablar hoy de un tema de rigurosa actualidad que está sobre la mesa de todas las familias, probablemente en la República, pero cuando menos en el Distrito Federal se está haciendo muy evidente, y obviamente en algunos lugares del centro de la República, pero yo creo que todos los mexicanos en este momento están teniendo de una u otra forma una opinión acerca del llamado huachicoleo y las medidas que ha adoptado el gobierno federal para tratar de combatirlo en una forma expresa y yo espero que definitiva. Pero para entender de lo que quisiera yo expresar o cuál es el concepto que quisiera yo que quedara presente en los mexicanos que nos hagan favor de leernos, tengo que leer, valga la redundancia, dos conceptos sobre dos temas que coinciden en la idea que expresan en general. Uno de ellos es el concepto de connivencia, no conveniencia, connivencia. Vamos a leerlo para que no pase yo por alto ninguna frase, ningún pensamiento en relación al concepto. La palabra connivencia procede en su etimología del latín conniventia, a su vez surgida del verbo connivere, que implica una complicidad para encubrir faltas o delitos de otros, lo que hace cómplice o encubridor, o de lo cual se puede ser también partícipe en calidad de autor, implicando un acuerdo o una confabulación para cometer hechos prohibidos o delictivos, o simplemente se disimula o no se toma en cuenta la falta cometida. Por ahí leía yo también que la palabra connivencia viene también de conni, que es hacer una señal, sobre todo con los párpados o con los ojos, como cuando estamos hablando con algún tercero y me pongo de acuerdo con otro por algo que no es claro, ni preciso, ni veraz, y le hago una seña como cerrando el ojo o hago algún guiño. Para poner un ejemplo, hubo connivencia del gerente al no delatar al empleado que hurtaba de manera habitual dinero de la caja en el negocio que ambos trabajaban. En connivencia con mi hermano, otro, urdimos un plan para fugarnos de casa. Otro, el robo del banco contó con la connivencia de la guardia de seguridad. Hemos visto muchísimos robos a cuentavientes donde hay connivencia con el personal del banco, con los cajeros o con los del sitio de taxis que está afuera y que va a transportar al que acaba de sacar X cantidad. La connivencia es dolosa, pues existe a voluntad e intención de actuar con disimulo o con acuerdo frente al acto ilegal, inmoral, contrario a las buenas costumbres o antirreglamentario, salvo en las ocasiones en las que avale tales acciones y sea el único perjudicado, en cuyo caso no habría nada malo en la connivencia, por ejemplo. Con la connivencia de mi jefe, estos días me estoy retirando más temprano para poder asistir a un curso de idiomas que me interesa. Así el acreedor, por los cuales el deudor es insolvente a propósito, o enajenando bienes a un tercero, o dándoseles a ese tercero y el deudor actúan en connivencia, estos actos o el acto de venta por donación es susceptible de ser calificado de revocación. Cuando en un país, desde sus poderes o fuerzas de seguridad se permiten acciones ilícitas, se dice que hay connivencia estatal. Se está tratando de probar la connivencia policial en la existencia de redes de prostitución en la provincia, por ejemplo. Sin connivencia estatal no podría haber prosperado la red de narcotráfico de esta manera, y de ahí podríamos sacar una cantidad enorme de los actos de connivencia del gobierno federal en muchos ámbitos de lo que está sucediendo en mi país. Quiero comentar también otro concepto, porque a partir de la connivencia se hace la definición de lo que es el llamado síndrome de Estocolmo, con lo que se conoce
uno o dos eventos muy peculiares que tuvieron lugar el primero de ellos en Estocolmo y que le dan el nombre a estos eventos. El 23 de agosto de 1973, en la ciudad sueca de Estocolmo, tuvo lugar un atraco con rehenes. Jan Erik Olsson, un presidiario de permiso, pues estaba en libertad condicional, entró al banco Kreditbanken de Norrmalmstorg en el centro de la ciudad de Estocolmo. Al ser alertada la policía, dos oficiales llegaron en forma casi inmediata. El atracador hirió a uno de ellos y mandó al segundo sentarse y cantar. Olsson había tomado 4 rehenes y exigió 3 millones de coronas suecas, un vehículo y 2 armas. El gobierno se vio obligado a colaborar y concedió el llevar ahí a Clark Olofsson, amigo del delincuente. Así comenzaron las negociaciones entre atracador y policía. Ante la sorpresa de todos, una de las rehenes, Kristin Ekmark, no solo mostraba su miedo a una actuación policial que acabara en tragedia, sino que llegó a resistirse a la idea de un posible rescate. Según decía, se sentía segura. Tras 6 días de retención y amenazas del secuestrador, de cuyo lado se puso la propia Ekmark, la policía decidió actuar y cuando comenzaron a gasearles, los delincuentes se rindieron. Nadie resultó herido. Tanto Olsson como Olofsson fueron condenados y sentenciados, aunque más tarde se retiraron los cargos contra Olofsson, que volvería a delinquir. Jan Olsson, en cambio, tras cumplir los 10 años de prisión, saldría de la prisión totalmente rehabilitado y manteniendo una legión de fans. Durante el proceso judicial, los secuestradores se mostraron reticentes a testificar contra los que habían sido sus captores. Si los rehenes estuvieron a favor de los captores. Y aún hoy manifiestan que se sentían más aterrados por la policía que por los ladrones que los retuvieron durante casi una semana. Esto a veces es muy frecuente aquí. Yo no sé ustedes, pero a mí, cuando voy en el vehículo y se acerca una patrulla, me da miedo. Y me da más miedo que pensar que me fueran a atracar. Eso nos explica no precisamente la convivencia, sino el principio del síndrome de Estocolmo, donde los retenidos, los rehenes, se sintieron más seguros que con los policías. El criminólogo Nils Bejerot acuñó poco después y en consecuencia de aquel caso el término síndrome de Estocolmo para referirse a rehenes que se sienten o que sienten este tipo de identificación con sus captores. Pero el caso del Banco de Estocolmo no es el único que se ha producido. En 1974, un año después, Patricia Hearst, nieta del magnate de la comunicación William Randolph Hearst, fue secuestrada por el Ejército Simbionés de Liberación. Tras donar a la familia $6 millones a la organización terrorista, no se supo más de la joven. 2 meses más tarde fue fotografiada rifle de asalto en la mano durante el atraco del SLA a un banco. Se había unido a la organización y se había cambiado su nombre por el de Tania. El propio Bejerot expone que este síndrome es más común en personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso, como rehenes, miembros de sectas, niños abusados psíquicamente, víctimas de incesto o prisioneros de guerra en campos de concentración. La cooperación entre el rehén y la víctima y el autor se debe en gran parte a que ambos comparten el objetivo común de salir ilesos del incidente. Creo que con estos dos conceptos podemos ahora sí abrir el tema de qué es lo que pasa en el pensamiento de muchos mexicanos con el combate al huachicoleo. Seguramente tanto ustedes como yo y muchísimos, miles o millones, que tenemos acceso a las redes sociales, hemos tenido la oportunidad de ver, de leer, de confrontar o de estar de acuerdo con decenas o centenares de mensajes
que opinan a favor o en contra de las medidas del gobierno federal para combatir el llamado huachicoleo. Y habremos visto, pues desde luego los que estamos a favor de esta medida, aunque nos llamen de alguna manera peyorativa, chairos o de alguna manera AMLovers o AMLolovers, no sé cómo nos dicen, cuando lo que en realidad estamos de acuerdo con una razón que tiene como fundamento el no estar de acuerdo con un delito que ha afectado severamente a la nación, quizá de hace cuando menos unos 20 años, un robo despiadado al recurso más importante que tenía la República Mexicana, que tenía el país, pues para solventar la mayoría del presupuesto nacional en todos los sentidos. Evidentemente, cualquier medida que haya tomado el gobierno para combatir esto tendría y tiene que ser una medida radical, no puede ser una medida a medias o parcial o cautelosa o precavida o, si queremos usar el término, hasta prudente. El delito se combate con la misma fuerza que se lleva a cabo. Dicen que uno de los elementos más importantes de entender parte de la criminología es que el criminólogo también tiene que tener una mente muy peculiar, porque para que la cuña apriete, ha de ser el mismo palo. Y evidentemente, para que se combata un delito, se tiene que tomar medidas también que no son necesariamente tibias o generosas o prudentes. Es hacerlo con todo. Y a pesar de que el presidente de la República ha hablado de amnistía en algunos casos, ha hablado de tener prudencia, de que no hay denuncias, por ejemplo en el caso de este verdadero ampón, secretario general del Sindicato de Petroleros y sus adláteres, pues aunque no haya denuncias, todo el mundo está plenamente consciente de quiénes, probablemente, y a riesgo de ser demostrado plenamente, jurídicamente, sabemos quiénes pueden ser las cabezas de esto. Independientemente de que también hemos llegado a saber que se ha combatido el huachicoleo menor, el de las pequeñas personalidades del delito, y se ha dejado intocable pues a los jefes del Ejecutivo, cuando menos de 2 o 3 sexenios anteriores, más los directivos de Pemex, más los directivos del sindicato, etc. Todos estamos de acuerdo que había un gran delito, que había un gran robo a la nación y que al final de cuentas los perjudicados éramos todos los mexicanos, independientemente tuviesen un vehículo que usara gasolina o no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la ultraderecha, lo que llaman ahora fifíes o fifís o derechairos o reaccionarios o muchos del mundo de la información masiva que han sido cuestionados en su manera de desinformar al país, pues opinan que las medidas han sido muy drásticas. Y desafortunadamente, y ante la sorpresa de millones, hay miles de mexicanos que creen que era preferible que se siguiera robando a la nación a tener una medida drástica que ahora limite la posibilidad de adquirir gasolinas o diésel para algunos estados del centro del país y para la Ciudad de México en particular. Atreverse a decir que era mejor seguir así es realmente un acto de connivencia, es un acto de solidaridad fraudulenta con un delito. Y yo le pregunto, como se preguntan algunos en las redes sociales, ¿por qué estos derechairos, por qué estos sujetos que ahora preferirían que se siguiera cometiendo este delito, no protestaron? No protestaron, por ejemplo, ante el desabasto, como le llaman ahora a la falta de gasolinas en algunas gasolineras, ante el desabasto de medicamentos, por ejemplo, en los hospitales del Seguro Social o del ISSSTE. Nunca que yo sepa hubo una manifestación, ni hubo la cantidad de tweets o de mensajes por Messenger o por chat
atacando una medida. No, para nada. ¿Cuántos de estos sujetos que ahora protestan contra el desabasto de gasolinas protestaron por la desaparición y el asesinato de miles de mexicanos? Por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto o de Felipe Calderón. ¿Dónde estaban? Porque fue un desabasto además de justicia. Había un delito de connivencia con el gobierno federal, con las Fuerzas Armadas, que en ese momento no eran, como no lo fueron durante 20 años, confiables, para atacar en una función que no tenían todavía reglamentada, como esperemos que sí lo tengan pronto, para atacar la supuesta delincuencia organizada que no pudo existir nunca sin la connivencia del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y de todas las policías habidas y por haber en el país. La delincuencia organizada no pudo jamás existir sin la connivencia de la policía y el Estado. Eso no puede ser posible. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con los mexicanos que preferimos seguir inmersos en la porquería, en, de veras, la quiebra moral del país, de los principios, y vivir en los antivalores, y preferir que se siga saqueando a la nación, que nos sigan robando, que se sigan llevando la riqueza de todos, unos cuantos, sin que se tenga que hacer nada? Y cuando se hace, protestar, enojarse, combatir, por ejemplo, con estas ideas absurdas de compararnos con Venezuela. En Venezuela no hay huachicoleo. Dicen que lo hubo en Colombia y los colombianos lo resolvieron, no sé cómo. Pero por favor, tenemos que ver qué es lo que sucede, porque me acaba de pasar una experiencia hoy por la mañana. El chofer del vehículo que poseemos en casa, porque yo no puedo ahorita manejar por mis operaciones, dijo que podíamos comprar un tambo de gasolina que vendían alguien por allá, a un precio muy elevado, o elevado. En mi mente surgió la idea, sí, yo creo que sí, porque mi coche ya no tiene gasolina. Bueno, mi señora esposa, afortunadamente, que es una gente racional, pensante, sensata y honesta, dijo: jamás vamos a hacer eso. Si queremos que esta medida funcione, tenemos todos que ser solidarios radicalmente ante esta medida radical del gobierno federal. Verdaderamente me dio una lección de honestidad, porque por mi mente, que es una mente desviada desafortunadamente en muchas ocasiones, pasó la idea de comprar un tambo de gasolina de 20 litros a un costo elevado, con tal de tener la seguridad de que nuestro vehículo funcionara. Yo les pregunto a ustedes y pregúntenme a mí, ¿qué es esto? ¿Qué es el que tengamos la connivencia y el síndrome de Estocolmo metido hasta los huesos, y seamos capaces, pese a lo que pese, ser capaces de aliarnos a los delincuentes con tal de tener comunidad? Ese narcisismo, ese egoísmo a ultranza, ¿es algo que está sano? ¿Es solamente autoengaño? ¿O es algo mucho más que tiene que ver con la ética, con la moral, con los principios, con la educación y con lo que hemos estado viviendo en información desinformada en los últimos años, 120 millones de mexicanos? A ver, está con nosotros un joven que para mí es muy especial, porque he aprendido de conversaciones con él infinidad de cosas que pasé por alto, no sé si por mi generación o por ignorante global, y cada vez que platicamos de algunas cosas sale un tema que es expresado, que es desglosado, que es conocido extensamente por este joven mexicano. Y yo quisiera pedirte, Alan, tu opinión respecto a lo que acabo de expresar, porque yo creo que tu opinión es la opinión de muchos jóvenes que obviamente tienen que disentir o diferir de alguna opinión de un hombre
de mi generación, un hombre realmente ya muy entrado en la tercera edad y que quizá tenga algún aspecto de obsolencia en sus pensamientos. ¿Qué opinas de lo que leí y de lo que estoy pensando que está sucediendo con muchos mexicanos? Bueno, ¿Tienen o no tienen razón en estar pensando que sería mejor continuar como estábamos a adoptar una medida radical que afecta a muchos? bueno, principalmente creo que es importante considerar que para el mexicano promedio este problema es quizás de todos los ejemplos que dio anteriormente, por ejemplo, las personas que han muerto en el conflicto contra el narco, quizás en los sexenios pasados. Para la mayoría de las personas, particularmente las que vivimos en la ciudad, en el centro del país, a veces nos parecieran algo muy distante, ¿no? Por ejemplo, las noticias se han ensañado en llamarle la guerra contra el narco, y creo que eso hace que sea un problema lejano. Cuando reportan que hay balaceras en estados del norte, que hay X cantidad de muertos en estados pues fronterizos o quizás lejanos en relación a la ciudad, creo que o la gran mayoría de los ciudadanos lo ven como algo extremadamente distante a ellos, ajeno. Entonces el problema que sale ahora del desabasto, ¿no? Que no es escasez, es desabasto, pues es la primera vez que la población capitalina o metropolitana incluso tiene quizás un problema de ese calibre de una manera tan presente, ¿no? Es una cosa que están sintiendo quizás de verdad por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gasolina es lo que impulsa prácticamente todos los trabajos en una ciudad, de una manera u otra, ya sea porque no hay transporte, ya sea porque quizás no hay servicios de seguridad, no hay servicios de salud, los bomberos quizás no pueden mover sus camiones, pero también es porque la gente no puede llegar a sus trabajos, particularmente en una ciudad tan colosal como la nuestra. Hay gente que tiene que atravesar pues la ciudad de norte a sur para ir a trabajar, y si se le quita ese recurso es cuando surge un problema que los frena, y entonces por eso la angustia de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo escucho al presidente que dice sus discursos en la mañana, que paciencia, que es que él está tratando. Ok, sí, pero ¿qué está haciendo mientras están cerradas los ductos? Creo que eso es muy muy importante, o sea, decir, ok, no hay servicio porque estamos haciendo esto, pero el presidente se ha limitado a decir que le tengan paciencia, que me canso ganso, y cuando se dirige a la gente en sus discursos matutinos, me parece incluso que tiene un cierto tono hasta de descaro, quizás no sea la palabra, pero la forma en que dice, a ver quién se cansa primero, ¿no? Pues no, ¿quién se va a cansar primero? Si los guachicoleros o él, pero en realidad los únicos que la están padeciendo para bien o para mal es el pueblo. La forma en que el presidente se dirige a otras, por ejemplo, estaban pasando el día de hoy, cuando estaba declarando que el año 2019 va a ser el año de Emiliano Zapata, es una forma completamente diferente de
dirigirse a las personas. En ese caso, cuando le ponen su corona de flores al cuello y que sale con su guayabera, es un discurso completamente populista y que creo que intenta, yo creo que cae hasta en la categoría de reaccionario, porque busca pues precisamente eso, llamar al pueblo, al populismo, que la gente entienda que él está de su lado o algo similar. Mientras que, como decía el doctor, esto de que los derechairos y los chairos, los fifís, etcétera, no sé si sea intencional por parte de las esferas más altas del poder, pero realmente creo que les conviene que la gente se empiece a desplumar entre ellos. Mencionaba el doctor el caso de que había salido la opción de comprar la gasolina revendida, ¿no? Quizás no robada, sino revendida, que es algo que sucede con la escasez de recursos en todos los países, y si está bien o está mal, pues realmente conforme se va desesperando la gente, eso va perdiendo importancia, ¿no? Y lo que es más importante en cuanto a eso es que es el mismo sector es el pueblo consumidor de la gasolina el que entra en esos conflictos, en estos debates, en los que se pelean en las filas de las gasolineras a golpes. Son el mismo grupo de la población, la población que necesita la gasolina, que está siendo afectada por esto, y pues realmente estos momentos son cuestionarnos sobre lo que está bien o lo que está mal, se va volviendo más y más irrelevante conforme va creciendo un estado de emergencia. Precisamente ese es uno de los aspectos para declarar un estado de emergencia en muchos países, es que pues la población ya no es posible controlar a la población en sus demandas o obviamente en sus acciones para satisfacer esas demandas, ¿no? Entonces yo creo que el conflicto está viene de, como siempre en México, viene de esferas superiores a la de la población, y pues realmente no pasa nada. Lo que le pase a la población es irrelevante para estas esferas, porque ellos van, como dice el presidente, a ver quién se cansa primero, ¿no? Porque él no está sufriendo el desabasto, los huachicoleros mucho menos, ¿no? Entonces eso es lo que realmente tenemos que, creo yo, tenemos que cuestionarnos, ¿no? Si realmente vale la pena ahora enfrentarnos unos con otros. Muy bien, esa es la opinión, repito, obviamente a mí me enseña muchas cosas de los conceptos claros que tiene su generación en este momento. Yo lo diría contrarios censo a lo que una generación como la mía puede en un determinado momento pensar. Ambos pensamientos son válidos y es válido escucharlos, reflexionar y tomar en consecuencia aquello que se apegue más a nuestro criterio y razón. Pero aquí tenemos una amiga que es universitaria de muy buen nivel académico y que quizá no está bien. Perdón, en carne propia tengo entendido que acaba de vender su vehículo. Sí. Y que ahora tiene un vehículo muy funcional. Que bicicleta eléctrica. Una bicicleta eléctrica, sí. Pero a pesar de que en este momento usted no tiene el problema en forma directa, no la afecta, ¿cómo ve esta polarización de ideas de la población? Que repito, en un sentido psiquiátrico a mí me preocupa cuando veo manifiesta la connivencia con el poder o con el que fue el poder hasta hace un mes y que de alguna manera todavía sigue persistiendo
esa mentalidad de que es preferible que sigan haciendo sus cosas con tal de que a mí, como persona, en mi cárcel de egoísmo no me afecte. ¿Puedo sentarme, no? Claro que sí. A ver si quieren, quitamos la manita de viejito Gracias. y la ponemos. Yo lo veo por este lado igual, tal vez yo no estoy sufriendo las consecuencias directamente, le afecta a gente que está cerca de mí, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis jefes. Me preocupa la sensibilidad de las personas, como su incapacidad de crear comunidad, porque yo sí creo que si nosotros preferimos estar como estamos siendo cómplices. Y digo, más allá, no sabemos si ahorita esto va a funcionar o no va a funcionar, pero creo que el hecho de detener algo que es incorrecto, o sea, que sabemos que está mal y que nos afecta a todos, sí es nuestra responsabilidad tomar acción o participar. Yo creo que es lo mejor que podríamos hacer y creo que a muchos les está incomodando, o sea, sí es difícil, hay tráfico, hay colas interminables en las gasolinerías. La gente se preocupa, se estresa más porque llega tarde a su trabajo, porque no puede llevar a tiempo a sus hijos a la escuela. Yo creo que sí debería haber mayor sensibilidad y tendríamos que pensar en diferentes aspectos, como por ejemplo, tal vez los jefes de las empresas y del mismo sector público pueden ser más sensibles con sus empleados y decir, ok, tal vez te va a tomar más tiempo llegar al trabajo, o sea, no vas a llegar a tiempo tal vez, o haz home office, pero vamos a apoyar esto, no vamos a ver hasta dónde podemos llegar para el bien de todos. O sea, yo creo que sí es positivo, es incómodo, sin duda es incómodo. La gente está agresiva, la noto agresiva. Yo transito pues en bicicleta o en transporte público, no me ha faltado transporte público, o sea, esa es la realidad. Puedo tomar el bus o puedo tomar el metro, no soy muy fan del metro, pero en el autobús no me ha faltado autobús, esa es la realidad. En bicicleta me transporto cómodamente, bueno, tal vez la gente está agresiva, se nota, es difícil ser ciclista en la ciudad, no te respetan, es peligroso, pero no se detiene, o sea, no se ha detenido nada. Yo no he visto que en realidad haya como que la afectación sea tan grande, que se detenga el mundo por esto que está pasando. Es incómodo, o sea, yo creo que sí es incómodo, pero no estoy viendo que pase más allá, y yo creo que sí está bien que participemos, está bien que apoyemos. No sé, a lo mejor unos dirán que soy chaira, que soy amlover, Así me dicen a mí. no soy fan, trato de observar, de formarme mi propia opinión. Hay cosas que me agradan y cosas que me desagradan del presidente actual. De repente siento que es muy autoritario, de repente siento que es a fuerzas el modo en el que él lo quiere hacer, como él lo quiere hacer, como muy impositivo. Trabajo en sector público también, o sea, sé cosas que están pasando en el sector público, no cómo se está yendo la gente del lugar donde está trabajando, cómo están cambiando esas cosas, pero sí creo que está bien apoyar esta situación, no nada más en el ámbito de lo que está pasando con la gasolina. Digo, tal vez hay mucha gente seguro no le importa lo que pasa con el narcotráfico, y mucha gente que consume drogas no se pone a pensar en las consecuencias que hay. O sea, mucha gente que muere, mucha gente que se ve afectada, mucha gente que sufre la delincuencia. Voy a retomar un poquito lo que decía en función de suponer y pensar o sugerir que el empleador tuviera ciertas medidas de tolerancia con el empleado que puede llegar a una hora poco apropiada o llegar tarde simplemente por esta carencia de los insumos para el transporte, aunque como lo señala, creo que el transporte público efectivamente no ha sufrido merma. Yo he pensado también que quizá, aunque vayan a asaltar con S, no con A, vayan a asaltar a algunas madres y padres de familia, yo sí quisiera proponerle al licenciado Esteban Moctezuma, secretario de Educación,
que, pues cuando menos una semana, le diera, entre comillas, vacaciones a los niños de primaria y de educación media, que tienen que ser transportados, sobre todo en la Ciudad de México, el área metropolitana y algunas otras ciudades. Quizá hubiera una suspensión parcial de clases, porque yo creo que sí angustia bastante, no solamente no voy a poder llegar a tiempo al trabajo, sino voy a poder llegar temprano para llevar a la escuela al niño y cómo lo regreso. No sé, son pensamientos nada más, no puedo tener una idea clara de las medidas que se podrían tomar, pero creo que si el público, en lugar de juzgar y criticar la medida a secas, nos ayudara proponiendo algunas soluciones viables, prácticas, que quiere decir que se pueden llevar a cabo sin menoscabo de lo que se está tratando de obtener, pudieran conseguirse alguna funcionalidad que quizá no dio tiempo de implementar. Y he leído algo que me parece muy interesante, que los gobiernos al inicio de un periodo sexenal se ven obligados a ubicarse, a legalizarse realmente con alguna medida drástica, como lo hicieron precisamente el Lapón, psicópata de Salinas de Gortari, al detener arbitrariamente a la Quina, y precisamente usando lo que pasaba aparentemente en el sindicato de Pemex, y sabiendo que él era un usurpador, que había realmente ganado las elecciones el ingeniero Cárdenas, pues la manera de justificar su llegada al poder y afianzarla fue acabar con lo que era entonces el sindicato de Pemex y encarcelar a la Quina. Aquí parece ser que la necesidad del licenciado López Obrador de afianzarse en el cargo y responder a las demandas de la población y a las ofertas que él hizo en campaña, pues se vio obligado a implementar medidas drásticas, necesarias sí, quizás sin la prudencia o la estrategia necesaria para haberlo implementado de una manera menos cruenta. No estoy en contra de las acciones del presidente, simplemente sugiero que hay cosas que el público tiene la responsabilidad de sugerir, si son prácticas, si son confiables, si son viables, y exponerlas al presidente, y el presidente tendrá que escuchar, quiera o no, la opinión popular.